Eh, Buen día, somos el grupo 7 de electrónica industrial y vamos a hablar sobre el taller final, cuál era un proceso de maquinado y ensamble, en donde se nos pedía por medio de redes de Petri coloreadas, buscar la solución o diseñar una solución, una simulación a un proceso que se había dado por el docente. Entonces, el proceso de forma práctica, pues se puede visualizar ahí en esa imagen. Ahí vemos que el proceso cuenta con tres brazos robóticos, cuenta con dos zonas CNC1 y CNC2, donde se van a hacer un tratamiento de 6 piezas. Las piezas van de la A a la F. Cuenta con una prensa, una estación de soldadura. Y pues bueno, el objetivo es combinar estas 6 piezas para dar como resultado otras 3 piezas, P1, P2, P3, y para esto se va a usar pues procesos estocásticos por medio de funciones probabilísticas, dependiendo de la zona en la que estemos trabajando. Entonces, el CC1 y CCN2 van a tener una función probabilística asociada, igual que la prensa, igual que la estación de soldadura. Esto pues para simular los tiempos que tardarían las piezas ahí siendo tratadas y que son tiempos aleatorios, ¿no? Que vienen dados precisamente por esta distribución de probabilidad. Así importante resaltar que se tienen ciertas condiciones, como por ejemplo hay una estación de ensamblado donde vemos que para lograr la pieza 1, pues se debe cumplir ciertas características, que es tomar 2 piezas de tipo A, más 3 piezas de tipo D, más 2 de tipo E. Y bueno, recordar también que A, D y E tienen que haber pasado previamente por la prensa. Para la segunda pieza, 4 piezas de tipo B y 2 de tipo F. Aquí vemos que, digamos, en el ensamble 1 solo se ensamblan piezas tipo 1 y tipo 2. Y ya en el ensamble 2, que es otra etapa de la red, pues es donde ensamblamos la pieza 3. También importante, pues, recordar que se debe tener una detección de piezas defectuosas. Estas tienen que ser reemplazadas para compensar lo que en un inicio se tenía planeado. Entonces hay que detectarlas y también reemplazarlas. Así a grandes rasgos sería lo que se está pidiendo en el problema. Entonces ya vamos a ver cómo quedó la red. Bien, ahora veamos tenemos acá la red. Este es el programa principal, el main, por decirlo así. Aquí tenemos las piezas, o sea, estas son las piezas en bruto. Acá tenemos el almacén de entrada. Y para el robot uno, la entrada es el almacén de entrada donde pues va a seleccionar una pieza de las 6, de la A a la F, como ya se dijo anteriormente, de manera totalmente aleatoria. Y también van a haber tres posibilidades a la que puede pasar la pieza. Puede ser el buffer de entrada de la máquina CNC1, el buffer de entrada del buffer normal o al buffer de entrada de la máquina CNC2. Cabe aclarar que en la guía del taller, en lo propuesto por el profesor, se resalta que la pieza que se encuentra en el buffer de entrada de cada máquina solo va a poder pasar a la máquina si la máquina está disponible. Es decir, pues no hay ninguna pieza dentro de la máquina en ese momento. Luego de que cada pieza pase donde haya sido asignada, ya sea la máquina CNC1, el buffer, o la máquina CNC2, va al buffer de salida de cada uno correspondiente y ahí se va a encontrar con el robot 2. Dentro del robot 2 tenemos la prensa, que como recordamos que ya se explicó, para el ensamble de la pieza 1, las piezas de tipo A, B y D deben de haber pasado ya por la prensa. Entonces es en esta etapa del proceso donde dichas piezas van a pasar por la prensa
Entonces, para el robot 2 va a tener tanto acceso como al buffer de salida, de entrada de la prensa, como al buffer de salida. También va a tener acceso al buffer de entrada del ensamble uno y al buffer de entrada del ensamble 2. Que recordemos que en ensamble uno se fabrican dos tipos de piezas y en ensamble 2 solo una. Eh, Posteriormente, pues vamos a pasar a revisar cómo, cómo está internamente, en este caso, pues robot uno. Entonces acá vemos que la entrada es la pieza, tenemos un sensor, entonces baja el brazo de la pinza, cierra la pinza, mueve arriba el brazo, se traslada, luego baja el brazo, luego se abre la pinza, siempre cumpliendo ciertas condiciones. Entonces digamos que acá llegan varias entradas, dependiendo, pues acá ya son las salidas. Si el robot uno pasa al buffer de entrada de la máquina CNC1, al buffer de la máquina CNC2. Eh, Luego, si vemos la máquina CNC1, vemos acá que entra la pieza. Acá se hace todo el proceso respectivo, como se nombra en el informe. Acá en el buffer, pues en el buffer es solo que se deposita la pieza y vuelve y sale la pieza. No es una máquina como tal, es solo un buffer. Para la máquina CNC2 también tenemos acá el proceso que se describe en el informe. Esta es la parte de la prensa. Entonces, recordemos que lo que llega a la prensa es el robot 2. Entonces, acá tenemos el buffer de entrada de la prensa. Acá se hace todo el proceso de la prensa. Tenemos acá un 1 a 1. Luego tenemos acá la salida de la prensa. Y acá se conecta con el buffer de salida de la prensa. Acá tenemos las piezas en bruto. Esto corresponde lo que va inmediatamente antes del almacén de piezas. Y pues acá ya se lleva a la salida, que es la cinta de entrada. Acá tenemos la máquina de ensamble uno donde, eh, donde se hace pues la fabricación de cada pieza. Si recordamos acá para la pieza uno son dos piezas tipo A más tres piezas tipo D más dos piezas tipo E. Entonces acá en la red podemos observar que acá a la salida tenemos una pieza uno y acá entonces tenemos dos piezas tipo A, tres piezas tipo D y dos piezas tipo E. Así también pasa para la pieza 2 y la pieza 3. Acá tenemos como toda la red del robot 2. Acá tenemos como el proceso de ensamble 2 y ya, ese es el diseño de la red de Petri coloreada que se propone como solución al taller final.